que conmemora el aniversario de la muerte de Juan Manuel Estrada, que fue profesor, digamos, que fue impulsor de la movilidad social a través del estudio de en las universidades públicas, en las escuelas públicas, y que fue, digamos, lo que dio origen a todo aquellas que nosotros podamos, digamos, estudiar en la universidad pública en forma gratuita y poder así tener la famosa movilidad social, o sea, alcanzar algún título que nos permita en el día de mañana desarrollarnos como una actividad profesional o con algún oficio, digamos que es muy valuable y aquello es lo que nosotros debemos mantener en el tiempo. Por eso hemos decidido con Delia hoy seguir dando la clase. Vamos a hacer una parte teórica y después Delia le va a presentar todo lo que se va a hacer para la parte práctica, ¿no es cierto? Empezar con eso. Bueno, entonces empezaría yo con el tema de los nemátodes. Vamos a ver acá, compartir pantalla. Bueno, ahí se ve entonces, ¿está todo bien? Perfecto. Bueno, los nemátodos, esto corresponde a un nuevo filum o rama que se puede conocer con el nombre de nematodes, según cómo apliquen la pronunciación. Pero siempre estamos hablando del mismo elemento, ¿no es cierto? Los nematodes son habitantes generalmente comunes de suelo, o sea, no tienen patas, no tienen alas, por lo tanto, no tienen forma de desplazarse. Básicamente, viven mejor en suelos más sueltos o suelos arenosos, donde las partículas de aire, ¿no es cierto?, más grandes les permiten esa mayor movilidad y también, por supuesto, con el movimiento del suelo, del agua del suelo, ¿no es cierto? Son la forma que tienen de dispersarse y ahí al llegar a las raíces, que es su principal sustrato, digamos, aquellos que son fitófagos, o sea, fitófagos que se alimentan de plantas. Aunque a pesar de que no tienen alas, vamos a ver que también habitan en la parte aérea, hojas, flores y también en la semilla de las plantas. O sea que tienen otras habilidades para llegar. Está deshidratado, Oliver. Por favor, apagar el micrófono, ¿cierto? Los que están hablando por ahí. Y entonces tienen otras formas, digamos, mediante algunos otros vectores para alcanzar la parte aérea de la planta. Provocan daños mecánicos, ¿no es cierto? Y inducen alteraciones en la actividad celular, que eso vamos a ver después cuando veamos el ciclo, que generalmente aparecen como si fueran desarrollos hipertrofias, básicamente, ¿no es cierto? Que se sobrecrecimiento de las células. Fueron descubiertos en los años 50 en Florida, en Estados Unidos, con suelos completamente arenosos, ¿no es cierto? Específicamente en el año 1951. Y se los consideraba como un atractivo turístico, o sea, había tour para ir a conocer lo que eran los nemátodes, o sea, cuáles serían los problemas que producen en las plantaciones, sobre todo de plantaciones cítricas, y también tour al laboratorio para su reconocimiento a través de lupa y de microscopio. O sea que a partir de una enfermedad también se la utilizó como un atractivo turístico para inversiones, ¿no es cierto?, para, digamos, atraer dólares. Como les decía, corresponde a la rama nemátodos, y son organismos, animales invertebrados, no segmentados. O sea, a diferencia de los artrópodos que nosotros estábamos viendo en las clases anteriores, que son segmentados, estos no son segmentados.
pero sí son bilateralmente simétricos, o sea que si lo cortamos por el medio, aparecen dos partes completamente iguales, ¿no es cierto?, de cada uno de esos lados. O sea que no segmentados, a diferencia de los artrópodos, y bilateralmente simétricos como ellos. Acá tenemos fotos de distintos nematodes, son de tamaño muy reducido, de 0,2 a 0,5 milímetros, por lo tanto es necesario la ayuda de lupas y de microscopios para poder observarlos, ¿no es cierto? Para hacer recuentos, básicamente con una lupa ya es suficiente. Acá en la foto de arriba a la izquierda tenemos una foto de un microscopio electrónico. Fíjense que se asemeja como si fuera una lombriz con un extremo aguzado, ¿no es cierto?, que generalmente corresponde a la boca. Pueden ser de tamaño en forma de agallas, como se pueden observar en esta raíz, ¿no es cierto?, que está totalmente completa, atacada por agallas que lo afectan, o alargado, como estamos viendo en el resto de la foto, ¿no es cierto?, que serían también la mayoría de los distintos especies de nematodes que se conocen como fitófagos, ¿no? Bueno, acá tenemos los nódulos que corresponden a la acción de algunos nematodes, de aquellos que forman nódulos, y la pudrición de raíz que produce directamente diezman a las raíces, o sea, las pudren a las raíces, y esto hace que la planta presente un menor desarrollo y un estado de amarillamiento que se observa, ¿no es cierto? Generalmente en esta foto, ¿no es cierto?, se puede observar el manchón amarillo. Esta es una de las grandes características que ustedes deberían tener en cuenta cuando visitan una plantación, sobre todo aquellas de tipo anual. Fíjense qué es lo que observan ustedes acá en esta fotografía. En esta fotografía se observa un manchón de color más amarillento que el resto de la plantación, que se ve con un verde normal. Bueno, esta característica, característica, digamos, de un amarillamiento, un manchón amarillamiento en el suelo, en forma agregada, en forma concentrada, está indicando de que el problema es un problema que viene del suelo. Esto se puede observar y es mejor observarlo al inicio, digamos, de cuando se empieza a presentar el problema, porque una vez que está disperso por todo el terreno ya es más difícil de diagnosticarlo. Pero en este caso, fíjense que el manchón es bien concreto, el amarillamiento es concreto, y por lo tanto es muy fácil de discernir de que el problema que está teniendo esta plantación, aunque no se conozca cuál es el agente causal, viene del suelo. Entonces, acuérdense de esto, cuando visitan el campo, si hay un problema que está en forma concentrada, así como se aparece acá, el problema es básicamente de suelo. Si el problema está salteado, o sea, disperso en zigzag, sin ningún parámetro, digamos así, que lo pueda, el problema viene por la parte aérea. O sea que esta es una gran enseñanza, digamos, que ustedes tienen que tener en cuenta. Concentrado en el suelo, problema del suelo. Disperso, aislado, sin ningún parámetro, es problema que viene por la parte aérea. Bueno, como este es un nemato que está en el suelo, por supuesto, en este caso se puede diagnosticar que este problema de amarillamiento en esta plantación de papa está relacionado al tema de la presencia de nematodos. Son tanto parásitos de animales como de los hombres, al igual que lo que habíamos visto en el caso de la tenia. ¿Se acuerdan cuando los platelitos vimos que era intermediario el hombre y cuando se alimentaba de carne que no estaba bien cocida, tanto de porcinos como de vacunos, que puede adquirir, digamos, ese parásito? Lo mismo pasa con los nematodos. Pueden ser parásitos intestinales para el hombre. En los vegetales puede producir agallas,
es uno de los síntomas más conspicuos, digamos, más sobresalientes que producen los nemátodos, como habíamos visto en la figura acá anterior. Esto sería lo que se conoce con el nombre de agallas. Producen enanismo, o sea, menor desarrollo de las plantas, sobre todo en las plantas perennes, que es muy marcado el enanismo y la detección del crecimiento. Ahora vamos a ver en algunos ejemplos en plantas perennes, digamos, cómo se manifiesta. Y, por supuesto, el amarillamiento, como se observaba, digamos, en la foto anterior. Como habíamos visto, ya habíamos dicho, básicamente las raíces son las partes de la planta que básicamente son más atacadas, pero también puede atacar a bulbos, hojas, ramas y flores. Y vamos a ver en el caso de algunos pinos que también atacan a la parte aérea. Bueno, agallas. Agallas se pueden producir por básicamente dos motivos. Uno, que es benéfico, que es el caso de las agallas que se producen por las que son fijadoras de nitrógenos, en el caso de las leguminosas. Esos también producen agallas. Y en este caso de los nematodes, que también producen este tipo de agallas, pero en este caso son perjudiciales. ¿Cómo se podría distinguir una de la otra? A ver si alguno tiene alguna idea de cómo se podría distinguir. Hay una forma muy práctica y muy concreta de distinguirla, que es básicamente pasarle la uña, cortarla con la uña la agalla, y vamos a ver que si es una sustancia lechosa o básicamente como tipo gelatina, es básicamente debido a un nematóide. Si hay una coloración rojiza, es la bacteria fijadora de nitrógeno. Así que agallas puede haber varios tipos, pero algunas son benéficas, como esta que les digo yo, que son las fijadoras de nitrógeno, y se pueden distinguir de esa manera porque tienen esa coloración rosada que está indicando la fijación de nitrógeno, y las perjudiciales, que serían estas que tienen esa sustancia lechosa o gelatinosa, digamos, que hacen que se las pueda discernir. Bueno, algunos daños causados por nematodes. Acá tenemos en cebolla, básicamente, causando la pudrición en el bulbo y pudrición de raíces. El caso de bananas, el mal de Panamá, donde produce también un volcado muy consistente, que básicamente en la región tropical, ¿no es cierto?, bananera. Y estos son los tipos de agalla que nosotros podemos encontrar, sobre todo por nematodes de tipo Melidogyne, digamos, que son los que producen este tipo de sintomatología. Estos son los nematodes en sí, ¿no es cierto?, que generalmente ya están separados de las raíces, pero esa es como si fuera su consistencia, como si fuera una pequeña cebollita. Esto es lo que yo les comentaba, que si lo cortamos con la uña, es donde vamos a observar esa sustancia gelatinosa, lechosa, que nos está indicando de que son realmente nematodes. Algunos ejemplos, fíjense el manchón amarillo, como les decía, típico de una afección que corresponde a un problema de suelo. En este caso, como estamos hablando de nematodes, corresponde a una infección por tomates. Acá en un suelo bastante pobre, bastante arenoso, sobre todo en la zona del altiplano. Fíjense cómo acá está delimitado ese manchón amarillo por la presencia de nematodos en ese sector. Fíjense que la movilidad generalmente de esto es muy lenta, desde las zonas afectadas a las zonas sanas. Por eso es interesante tener en cuenta y tratar de delimitar siempre estas áreas, digamos, cuando se detecta la presencia de nematodos, para evitar o retrasar la ida o la dispersión desde esta zona afectada hacia la zona libre, ¿no es cierto?, de nematodos. Esto sería en viveros, ¿no es cierto?, de otros tipos de nematodes, ya de este caso de tipo alargado, que están produciendo afección y ese tipo de coloración
un poco más amarilla con respecto a los que están sin el problema. Bueno, acá tenemos entonces los dos tipos de nematodos, aquellos que forman tipo agalla, que son en este caso Melidogyne, Heterodera y Apeleuchoides, y aquellos de tipo más bien alargado, que tenemos los tilénchidos, distintos Ditilenchus, Bratilenchus, Rhadophilus, y aquellos que también son transmisores de otros virus, como son los trichodoros, Usifinema. Estos básicamente son de externos, digamos, o sea que viven solamente, introducen la cabeza y el resto del cuerpo están por fuera de la raíz, mientras que aquellos que forman agalla, como son Heterodera, Melidogyne, básicamente, están en el interior o pasan a formar como si fueran parte de la raíz, ¿no es cierto? Ya son, quedan más escondidos, digamos, con respecto a estos que son de forma más alargada. Acá tenemos cómo se diferencia un tipo, ¿no es cierto? Los de forma, estos que son los que pasan más desapercibidos en la raíz, pero producen graves daños, y aquellos que solamente ponen la cabeza, digamos, y el resto del cuerpo queda fuera de la raíz. Los fitófagos se caracterizan por este tipo de estilete. O sea, tenemos dos tipos de nemátodos. Aquellos que son saprófagos, o sea que se alimentan solamente de materia orgánica y están en contacto directo con su alimento, por lo tanto, por simple succión, pueden alimentarse. En cambio, los que son fitófagos necesitan provocar daño. Ese daño lo provocan por este movimiento del estilete. Este estilete entra y sale, es bastante primario, digamos, su sistema, solamente un sistema nervioso que mueve un músculo que hace que entre y sale y causa el daño en la raíz. ¿Dónde atacan los nemátodos originalmente? Bueno, aquellos que ya han aprobado morfología saben de que la raíz por debajo de la cofia, ¿no es cierto?, de la zona suberificada de la punta de la raíz, hay una zona que se llama de elongación. Esa zona de elongación está por debajo de la cofia, y esa zona no se encuentra suberificada. Por lo tanto, es el único lugar donde estos organismos pueden penetrar a la raíz en forma natural. La otra forma que tienen de penetrar es mediante heridas en la raíz que les permitan, digamos, introducirse. Pero en forma natural es mediante el uso del estilete, produciendo daños en la zona de elongación que todavía no se encuentra suberificado. Acá tenemos el estilete con el istmo donde está rodeado de músculo, con un sistema nervioso que es el que le permite entrar y salir en base a, digamos, para producir el daño. Estos son una especie de labio que sería su aparato bucal, digamos, junto con el estilete, que es el que le da sensibilidad y le permite detectar, digamos, dónde sería una zona sensorial que le permite detectar dónde ubicarse, digamos, para su alimentación. Entonces, recuerden, los fitófagos sí o sí poseen estiletes para causar daño en los vegetales. Los saprófagos directamente no necesitan de ese estilete porque están en contacto directo con su alimentación. ¿Cómo son las partes de un nemátodo? Bueno, como habíamos visto, eso estaba la parte de la apertura oral, digamos, rodeada de esos labios que le dan la sensibilidad. Y básicamente el resto del cuerpo es un tracto digestivo. Desde la apertura de la boca hacia el recto, digamos, que es donde finaliza la cavidad anal, ¿no es cierto? O sea que todo el cuerpo básicamente es aparato digestivo con una boca, con un esófago, el intestino y el recto. Y el resto del cuerpo básicamente está constituido por huevos, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver.
Acá vemos las zonas sensibles, digamos, del aparato labial, ¿no es cierto?, del aparato bucal, y se puede diferenciar machos de hembras, aunque generalmente puede haber hermafroditas, o sea, poseer ambos sexos dentro del mismo cuerpo, ¿no es cierto?, del mismo organismo. Bueno, en las hembras, ¿qué se observa? Fíjense, como les decía, es aparato digestivo y el resto es todo lleno de huevos, ¿no es cierto?, que posee la hembra básicamente. La hembra se puede detectar en el tercio inferior la presencia de su ovario, que es todo bastante grande, y el útero con la vagina y la vulva, ¿no es cierto? Eso se puede observar básicamente en una lupa en el tercio inferior de estos animales. En cambio, el macho tiene en la parte casi inferior ya de su cuerpo el testis con los vasos deferentes, que también forman gran parte de su cuerpo, y algunas especies tienen esta especie de espículas, o sea, espinas, que le son de útil generalmente en el proceso de copulación entre el macho y la hembra. Bueno, como les decía, puede haber hermafroditas que tengan ambos sexos en el mismo organismo, ¿cierto? Es bastante simple la estructura de estos organismos, como les decía, es un aparato digestivo que abarca casi todo el cuerpo y el resto es toda masa de huevo que generalmente tiene la hembra, digamos, distribuidas sobre todo desde la mitad del cuerpo hacia la parte inferior. Bueno, y llegamos al ciclo de los nemátodos. Acuérdense que el ciclo es una de las cosas que yo siempre pregunto en los exámenes, ¿no es cierto? El ciclo de los nemátodos aparece un poco más complejo que lo que habíamos visto en la clase del martes con respecto a los artrópodos, ¿no es cierto? Distintos tipos de artrópodos o insectos. Empecemos con los huevos, ¿no es cierto?, que se colocan por parte de la hembra. Generalmente los huevos no son puestos al aire libre, sino que la hembra los recubre sí, con una bolsa, de esa manera los protege del ataque de agentes externos, digamos, que pueden predar esos huevos. Dentro de esa bolsa eclosionan los huevos y aparece el estado juvenil 1. Fíjense, acá hay una gran diferencia. Nosotros hablábamos allá, cuando hablamos de los artrópodos, de ninfas, de náyades o de larvas. Bueno, en nemátodos, el primer estadio larval se llama estado juvenil 1, que se produce, como les decía, dentro de esa bolsa protectora de los huevos. Al eclosionar, todavía siguen protegidos este estado juvenil 1 por esa bolsa. Ahí recién se produce la eclosión, o sea, se rompe la bolsa, y estos juvenil 1 ahí quedan liberados y empiezan a buscar su fuente de alimento. Se dirigen hacia las raíces, ¿no es cierto?, cuando están cerca. Al dirigirse a las raíces, tienen que detectar esa parte que les comentaba que corresponde a la zona de alargamiento de las raíces. Y ahí insertan su estilete y se transforman en el estadio juvenil y empiezan a alimentarse de la raíz. Desde el estadio juvenil 2 al 4, o sea, se empiezan a cumplir distintos procesos metamorfósicos pero siempre fijados a la raíz. ¿De qué se alimentan? Bueno,
La alimentación se corresponde a una célula que se forma, que se conoce con el nombre de sensitia. ¿Qué corresponde a la sensitia? La sensitia corresponde al lugar, a la célula, donde está clavado el estilete. Donde se clava el estilete corresponde a la sensitia. Pero la alimentación proviene de las dos células adyacentes a esa célula donde está clavado el estilete. O sea, que no hay una destrucción de la célula, porque si se destruye la célula donde está clavado el estilete, se queda sin comida. La asistencia, digamos, alimenticia corresponde a las células adyacentes a donde se encuentra el estilete. Entonces, ese conjunto de la célula con el estilete más las células adyacentes es lo que se conoce con ese nombre de sensitia. Una vez que la alimentación empieza a escasear, sobre todo en el caso de los machos, es el indicador de que los machos deben de dejar de alimentarse, salen de la sensitia y comienzan a buscar a las hembras para copular. Entonces, la copulación completa el proceso, ¿no es cierto?, de vuelta nuevamente a la formación, a la producción de huevos por parte de las hembras. Entonces, fíjense la importancia que tiene la sensitia, es el que les da la alimentación, pero también es el que le está indicando, digamos, en el caso de los machos sobre todo, de que al no haber alimentación deben dejar de alimentarse y recurrir a las hembras, digamos, para fecundarlas y producir una nueva generación. Creo que acá tengo en forma más esquemática, así de unos brasileros. Acá, fíjense, es un huevo, ¿no es cierto? Como les decía, los huevos eclosionan dentro del saco embrionario de la madre, donde se forma el estado juvenil 1. El estado juvenil 2 es el que va a alimentar, a buscar las raíces, digamos, donde alimentarse, en la zona de elongación. Fíjense, acá encontraron una zona, se ubicaron y empiezan a alimentarse ya como juvenil 2. Y empieza a formarse la syncytia, en el juvenil 2, en el 3 y en el 4, ¿no es cierto? Y como adultos. Estas syncytias, que son incluso los que van a ir dando esa deformación de las células, para que es el síntoma visible, ¿no es cierto?, cuando se sacan las raíces, es lo que les decía, se clava el estilete y las células adyacentes son las que proveen esa alimentación. El macho, una vez que queda sin alimentación, deja la syncytia y copula a las hembras, digamos, para formar una nueva generación en ese caso. Bueno, todo muy lindo, hasta ahí es lo que la parte, digamos, de anatomía, digamos, de los nematodos. Y lo importante desde el punto de vista agronómico es cómo nosotros vamos a estimar la densidad poblacional de los nematodos, ¿no es cierto?, considerando de que es un organismo de suelo, básicamente. Por lo tanto, tenemos que hacer un muestreo de suelo. En un suelo, en un lote sin cultivar, debería tomar como mínimo 4 submuestras de suelo cada 1000 metros cuadrados. O sea que en una hectárea, 10.000 metros cuadrados, deberían ser 40 submuestras. Estas submuestras después se pueden juntar y hacer una muestra compuesta, ¿no es cierto? Y de esa muestra compuesta sacar un puñado de tierra de más o menos 500 centímetros cúbicos a 1000 centímetros cúbicos para determinar, digamos, la cantidad de individuos. ¿Qué se hace con esa tierra? Se la coloca en un embudo con un papel de filtro, ¿no es cierto? Y se coloca la tierra en ese embudo con un recipiente por debajo que al agregarle agua por saturación, digamos, a la tierra,
en la parte superior, uno después recolecta el agua que percola a través de ese filtro, a través de ese embudo, y ahí en ese agua se hace el recuento de individuos, ¿no es cierto?, que va a haber por centímetro cúbico de agua, ¿no es cierto?, de la submuestra. En el caso de que sean muestras tomadas al azar, en forma sistemática, se puede usar un sistema de zigzag y más o menos sacar con un sacabocado muestras más o menos 20 centímetros de profundidad. Las muestras se deberían sacar a una profundidad que sería equivalente a la profundidad de las raíces del cultivo que se quiere, que se va a plantar, ¿no es cierto? Si es un cultivo de tabaco, si es un cultivo de papas con hasta los 30 centímetros, parece que eso es suficiente. Si es un cultivo perenne, debería ser hasta posiblemente 60 centímetros, que es donde se encuentra la mayoría de las raíces útiles, digamos, para sacar la muestra hasta esa profundidad. Acuérdense más o menos entonces unas 40 muestras por hectárea sería necesario para tener una estimación de la densidad poblacional y determinar, digamos, si se puede hacer un cultivo o no, sobre todo si es sensible al ataque de nematodos. En un lote ya implantado, o sea que ya haya un implante y se sospecha de que haya presencia de nematodos, se tomarán directamente muestras de las raíces jóvenes. Si uno ve el manchón ese, como habíamos visto, de amarillamiento en las de zonas afectadas, vamos a esa zona, sacamos un montón de plantas y directamente observamos qué pasa con las raíces. Esas mismas raíces también se pueden llevar al laboratorio y hacer el mismo proceso que se hizo con la tierra, ¿no es cierto? En lugar de poner tierra en el embudo con el papel de filtro, colocar, digamos, pedazos de raíces y luego pasar con agua, dejarlo una noche que percole, digamos, toda el agua y a la mañana siguiente o al día siguiente observar la cantidad de nematodos que pueden estar presentes en centímetros cúbicos de esa suspensión que se recoge, ¿no es cierto?, de las raíces. En cultivo de papa, que es muy sensible al ataque de nematodos, se tomará por lo menos 100 tubérculos por hectárea en el lote y de esa manera recorriendo al azar o en forma. O sea que entonces, recuerden, todo este tipo de enseñanzas, vamos a repasarlas un ratito antes de avanzar. Si es un estado incipiente del problema del cultivo en el campo, ¿no es cierto?, van a determinar la presencia de manchones amarillos. Si esos manchones amarillos son, digamos, consistentes, pueden estimar de que el problema que ustedes están observando viene de suelo. No solamente nematodos puede producir eso, pero ya les da una idea de que el problema puede venir de suelo y ya eso ya es una solución, o sea, es un anticipo a una solución bastante rápida. Si sospechan de la presencia de nematodos, si hay cultivo, extraen las plantas, observan la presencia de estos nematodos o de estas agallas o de presencia de estos individuos en las raíces. ¿Cómo lo pueden observar? Como no son muy fáciles de observar a simple vista, salvo la presencia de esa gran cantidad de agallas, llevarlo al laboratorio, ponerlo en un embudo con un papel de filtro, colocar las raíces y agregarle bastante agua de manera de que durante toda la noche percole esa cantidad de agua y al otro día observar en el recipiente, ¿no es cierto?, que se puso por debajo del embudo, la presencia de nematodos, ¿no es cierto?, utilizando una lupa o un microscopio. Y ahí pueden, de acuerdo a la cantidad que observan, ver si es en cantidades, digamos, que pueden ser perjudiciales o no para el cultivo. Y en el caso de que ustedes sospechen y quieran hacer una plantación de un cultivo susceptible,
antes de la plantación deberían hacer la estimación de la densidad de nematodes, ¿no es cierto?, en ese suelo, y de esa manera deberían sacar esas 40 muestras que les comenté por hectárea aproximadamente, hacer una muestra compuesta de todos los pedacitos que se sacan, de ahí tomar aproximadamente 500 centímetros cúbicos a 1000 de tierra y colocarlo en ese embudo con el papel de filtro, colocar la tierra y agregar bastante agua de manera de que sature el suelo, y esa agua al día siguiente observarla en el recipiente para ver la presencia de nematodes o no. Ahí se hace el recuento y hace luego la decisión de si realmente es necesario, o sea, si es factible realizar un cultivo, y sobre todo si es sensible a nematodes, o directamente cambiarlo previo a hacer, digamos, la macana de sembrar algo que sea sensible al ataque. Bueno, acá algunos ejemplos de géneros que atacan a papas. Género Nacobus, fíjense las agallas que produce, directamente no hay producción de papas, directamente todo atacado por estas agallas. Si uno le pasa la uña, como les decía, seguro que van a ver que son de consistencia lechosa, gelatinosa, ¿no? En los tubérculos, los estados juveniles se alojan en las lenticelas, que forman pequeñas cúpulas, o sea, estamos hablando de la papa, ¿no? Y que se hacen luego visibles en los tubérculos cosechados, pero los tubérculos son de muy pequeño tamaño y generalmente también deformados, ¿no? Daños en cultivos de tomate. El tomate es bastante sensible al ataque de estos. Se puede observar, fíjense, la presencia de agallas bastante consistentes, bastante pronunciadas, y tomates de tamaño reducido que generalmente nos llegan al estado de madurez comercial, ¿no es cierto? Quedan con ese color amarillento, digamos, que les quita, digamos, valor comercial, incluso son de tamaño bastante reducido, ¿no? Este es un ejemplo que saqué de Nicaragua, ¿no es cierto? Las zonas tropicales son bastante afectadas por el tema de los nematodos. Nosotros en Misiones, con el tema de que tenemos un suelo bastante arcilloso, digamos, es bastante difícil, digamos, la presencia de nematodos, aunque no descartamos su presencia, ¿no es cierto?, por completo. Pero la dispersión con este tipo de suelo como el nuestro es muy diferente. O sea, es muy poco probable. Realmente en suelos arenosos, en suelos más sueltos, como los que se encuentran en Centroamérica, son los de más fácil dispersión. Acá tenemos distintos géneros de nematodes: Meloidogini, Pratylenchus, Tylenchorhynchus, Helicotylenchus, Rhotylenchus, Diacisifidema, Trichodorus, distintos géneros presentes, ¿no es cierto?, con estos métodos de monitoreo que habíamos visto anteriormente, con un positivo, negativo, donde está presente en otra localidad, en todos lados, frecuencia de aparición según el número de muestras tomadas, y la población promedio, ¿no es cierto?, sobre 100 gramos de suelo o 25 gramos de raíces. Fíjense que acá tenemos, en caso de Meloidogini, alta población de 339 individuos por cada 100 gramos de suelo, y en gramos de raíces casi 500 individuos. Y así es la forma, digamos, en que se puede determinar la densidad poblacional de acuerdo a, como les comentaba anteriormente, ¿no es cierto?, para darles una idea.
Como les comentaba, en pinos también hay presencia de nematodos. Y este nemátodo es el Bursa Pelenchus xylophilus, o sea que se alimenta de madera, básicamente. Es una de las principales plagas que hay en pinos en Japón, en las pináceas de Japón. Causa severas pérdidas, ¿no es cierto? Produciendo el secado de los árboles de pino. Acá vemos, digamos, cómo por este nemátodo hay aparición de árboles secos de pino, ¿no es cierto? Y cómo queda, digamos, el pino totalmente atacado por el hongo, digamos, que también afecta a estos pinos. En realidad, el nemátodo se alimenta del hongo, que también es el que va causando la mortandad de los árboles de pino, ¿cierto? Y el nemátodo es el que va alimentándose de este hongo. Pero ¿cómo llega el nemátodo a la parte aérea? Bueno, el nemátodo llega a la parte aérea por este cerambícido, ¿no es cierto?, que se llama Monocamus alternatus. Una de las grandes ventajas que nosotros tenemos en la Argentina es que este cerambícido aún no está presente. Por lo tanto, es cuarentenario. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de plagas cuarentenarias? Bueno, esta sería una plaga cuarentenaria para la Argentina. O sea, está presente en Japón, y si Japón nos quiere mandar, qué sé yo, palos de pino para la Argentina, ellos deben demostrar de que están libres de esta plaga, ¿no es cierto?, para poder introducirse en nuestro país. Y esto es algo que nosotros deberíamos seguir teniendo en cuenta para, digamos, que no se presente este problema en nuestro país. Bursa Pelenchus xylophilus es el nombre de este nemátodo, y xylophilus, acuérdense, porque se alimenta del xilema, ¿no es cierto?, básicamente. Acá tenemos marchitamiento de pino, como les decía, una enfermedad importante en Japón, que produce pérdidas anuales de aproximadamente 400.000 metros cúbicos. Está presente desde el principio del siglo pasado, o sea que no se puede erradicar. En Estados Unidos, o sea que es la zona originaria del pino, ¿no es cierto?, de toda la zona del Golfo. Desde el año 79 se lo ha detectado en varios estados ahí de la zona, digamos, nativa de los pinos. Apareció hace pocos años en España y Portugal, o sea que llegó a Europa, y causando severos daños, ¿no es cierto?, sobre todo en la zona de Portugal. Hay 22 especies de pinos y 2 de cedro que son muy susceptibles. Los pinos que nosotros producimos, como pinos Elioti, pinos Taeda y Radiata, que es el pino que se produce en Chile, son afectadas. O sea que si llega a entrar ese vector, como les comentaba, ese cerambícido, es muy probable que se arme un descalabro, digamos, en la producción de pinos, digamos, acá en la región. El nemátodo es aéreo, o sea que la única forma que llega de alimentar, de alcanzar la parte aérea mediante el vector, y se alimenta de hongos que invaden esta madera muerta. Por lo tanto, como les decía, no es que se alimenta directamente del pino, sino que va atrás del pino, del hongo que va afectando a la madera del pino. El vector se alimenta de las acículas jóvenes de pinos y de ramas, por lo tanto, lo lleva a la parte aérea, ¿no es cierto?, de alimentarse. Y los síntomas son característicos de lo que se produce cuando hay un ataque de este tipo, como van a ver después con la vista a la madera de los pinos, síntomas de amarillamiento de acículas, con una marchitez que aparece muy rápidamente, porque se alimenta el xilema y por lo tanto, al producir obstrucción de los vasos, enseguida manifiesta esta sintomatología en la parte aérea, ¿no es cierto?, que habíamos visto acá en la foto de Japón. Y llegamos a
Otro que está presente en plantaciones perennes, que es el caso del nemátodo barrenador, el Rhadophilus cymbilis. Este fue el que yo les comentaba, que apareció en Florida en los años de 1950 y se utilizó como un atractivo turístico, ¿no es cierto?, para eh, eh, atraer a turistas, digamos, para conocer la enfermedad, los síntomas de la enfermedad y cuál era este nuevo organismo que aparecía. Afecta a plantaciones de cítricos y fíjense, estos están en suelo arenoso, como les comentaba. Una de las formas que tenían de controlar, digamos, la dispersión, fíjense, es el uso de estas subsoladas o especie de zanjas directamente en una plantación que circunscribían un área afectada de manera de evitar, digamos, la dispersión desde esta zona afectada hacia las zonas sanas de la plantación, ¿no? Esa es una de las formas que tenían de hacer surcos, zanjas que impidan, digamos, el traspaso hacia zonas libres del nemátodo, ¿no? Este es uno de los causantes del mal de Panamá, en banana y en caña, produciendo la caída, ¿no es cierto?, junto con Fusarium, digamos, que en forma consociada causan la pudrición de raíz y por lo tanto el volcado de estos árboles. Su ciclo, eso que habíamos visto desde que inicia, digamos, la eclosión del huevo con el estado juvenil 1 hasta el adulto, puede durar de 18 a 25 días. Siempre estos días están relacionados a, digamos, los grados de temperatura que hay durante ese tiempo, digamos, de una manera que puede hacer más rápido o más lento el cumplimiento de su ciclo de vida. Al haber mejores condiciones de vida, ¿no es cierto?, más óptimas, digamos, para el organismo, el ciclo se cumple en menos días. Al ser menos óptima, en este caso puede retardar hasta una semana, ¿no?, el cumplimiento del ciclo. Algunos de los huéspedes que son de este tipo de nemátodes: la pimienta, la palma betel, el cocotero, el cafeto, el palmito, fíjense, todos cultivos de las zonas tropicales, ¿no es cierto?, básicamente. El té también puede ser afectado, digamos, por este tipo de nemátodes, aunque acá nosotros no hemos observado su presencia. La cúrcuma, el jengibre también pueden ser afectados. Algunas ornamentales como el Pipremum, Philodendron, Staphylium, Calathea, Maranta, son algunos de las ornamentales que también pueden ser afectadas por. Se distribuye, como les decía, en el área tropical y se lo ha encontrado en distintos continentes, ¿no es cierto?, a pesar de que, ya les digo, la dispersión es bastante difícil. África, Asia, América, bueno, en Cuba, ¿no es cierto?, en la isla de Cuba, en Australia y varios países de la costa del mar Mediterráneo. Esto no es porque el nemátodo se fue nadando o fue volando, básicamente. Este es uno de los grandes problemas que ha tenido, digamos, el intercambio de material vegetal, sin ningún proceso de certificación. Esto quiero que dejar bien claro, digamos, porque hoy en día el movimiento de material para ir de una región a otra generalmente se hacía por contrabando, ¿no es cierto? Uno iba a un país, le gustaba alguna especie, alguna variedad o alguna orquídea y la traía generalmente sin ningún tipo de control por parte de las aduanas o de los organismos fiscalizadores. Entonces, hoy en día para movimiento de material vegetal, por lo general tiene que estar fiscalizado por las autoridades sanitarias y ese material debería estar certificado.
Certificado quiere decir que cuando uno lo compra, le garantice la calidad genética del material que está comprando, pero básicamente el estado sanitario del mismo. Esto hoy en día, si tendríamos que volver a cero, no debería ocurrir, ¿no es cierto? Porque si bien siguen ocurriendo, siguen habiendo dispersión de algunas enfermedades que uno dice cómo pueden llegar acá, pero básicamente se debería cumplimentar con estos procesos de fiscalización, sobre todo en las aduanas, ¿no es cierto?, para evitar, digamos, el ingreso de todo material que no esté autorizado. Así que recuerden, digamos, que lo que es una certificación. La certificación es un proceso que te garantiza el material genético, o sea, la genética de lo que uno está comprando, pero también el estado sanitario. Se transmite principalmente con la redistribución de suelo o raíces infectadas. Bueno, como les decía, el vehículo de difusión generalmente habrá sido rizomas de algunas de estas plantas ornamentales que yo les estaba comentando. En banana también habrán llevado, acuérdense que el banano se transmite por hijuelos, por rizomas, por lo tanto se puede haber llevado infectado desde alguna zona a otra zona y de ahí su difusión. O sea que esto, recuerden, es una enseñanza importante que para que la tengan en cuenta. Y para ir terminando en este tipo de problemas causados por nematodos, ocurren este tipo de ciclos, ¿no es cierto? Este sería el ciclo de nematodos, ¿no es cierto? Va aumentando la población de nematodos y de golpe cae, ¿no es cierto? Después de un tiempito vuelve a cumplir el mismo ciclo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el nematode, como habíamos visto, se alimenta de raíces, básicamente. Llega un momento que no hay más raíces para alimentarse, por lo tanto la población decae. ¿Qué es lo que pasa? La planta huésped, o la planta que ha sido afectada, empieza a renovarse o a emitir nuevas raíces, ¿no es cierto? Y empieza como que se empieza a sanar, digamos, la sintomatología que manifiesta. Pero esto es solamente ficticio porque esta nueva aparición de raíces o la formación de nuevas raíces que sí dan lugar a un mejor aspecto de la plantación hace de que también comience a mejorar, o sea, a elevarse nuevamente la población de nematodos y cumplir esos ciclos. O sea que el ataque de nematodos a plantas perennes, sobre todo, no va a producir la mortandad de la misma, pero sí va a producir ciclos repetitivos en el tiempo que a la larga comercialmente no sé si son redituables. Por eso hay que atacar el problema de entrada, ¿cierto? Directamente. Bueno, y ahí creo, terminamos lo mío. ¿Alguna pregunta con respecto a la parte de esto de los nematodos? Es bastante interesante este tipo de temas, digamos, porque al igual que todo lo que pasa con las raíces o lo que pasa por debajo del suelo, generalmente no son muy considerados este tipo de cosas y son difíciles de estudiar, ¿no es cierto? Pero me parece que son organismos interesantes para tenerlos en cuenta y sobre todo causando problemas, sobre todo en cultivos básicamente anuales. Por suerte, como les decía, en Misiones nosotros tenemos ese tipo de suelo que generalmente hace que si hay presencia del mismo, no se disperse de manera epidémica, digamos, y por lo tanto pasan bastante inadvertidos si es que están presentes el ataque de estos nematodos. Puede haber en lugares sueltos, en huertas, con este tipo de
de sustratos, digamos, que son más aireados, pero como este sustrato a veces se cambia, ¿no es cierto? No debería reutilizar siempre el mismo producto, es muy factible de que al cambiar el sustrato también estemos eliminando, digamos, la posible presencia de nematos. Bueno, si no hay preguntas, lo dejaría entonces con Delia para que les comente un poco el tema de cómo viene la parte de los prácticos. ¿Eh? Así quedamos. Ahí estoy. Bueno. Para comenzar, les voy a comentar que en el aula virtual yo creé una carpeta que se llama trabajos prácticos, ¿sí? Entonces cada semana que vayamos cargando algún trabajo o alguna consigna, voy a ir colocando dentro de esta carpeta. En el cuatrimestre anterior veníamos colocando los prácticos después de cada tema, pero después hubieron casos en que algunos alumnos no llegaron a completar justamente algunas consignas porque no las habían encontrado. Entonces por eso en este momento decidimos ponerlo todo dentro de una carpeta, ¿sí? Si Adrián me puede habilitar para compartir pantalla, ¿estoy? Sí. ¿Se está viendo? ¿No? ¿No? Bueno, vamos a esperar un ratito. ¿Adrián está por ahí? Sí, él me tenía para compartir, tenía permiso. Tarda un poco. No, recién me preguntaban el tema para el control de nematos. Acuérdense que nosotros tenemos otro curso de protección vegetal en cuarto año. Ahí vamos a ver todo lo que es la parte de control. Pero básicamente, ya para ir adelantando, digamos, el tema es que nematodes son bastante difíciles de controlar. No hay muchos productos, digamos, disponibles en el mercado. Uno de los más antiguos y más efectivos se llama Nemacur, que se coloca, digamos, pulverizando sobre el suelo y sobre las plantas que están afectadas. Pero eso, bueno, vamos a ver después que vamos, cuando veamos la parte de protección más en profundidad, ¿no? Si no, me voy a quedar sin tema para cuarto año. De diferentes órdenes. Cuando, bueno, me refiero a insectos, me refiero a distintos órdenes de insectos, no entrarían lo que son los otros artrópodos, como arácnidos, ¿sí? Se tiene que tomar una foto de cada insecto y esa foto tienen que colocarla en un costado de una hoja, ¿no? Y tienen que realizar un dibujo junto al mismo, donde van a indicar las distintas partes y los caracteres morfológicos distintivos que tiene cada insecto que ustedes recolectaron, ¿no? Tipos de alas, tipos de patas, tipos de aparato bucal, el tipo de antena, en los casos que sea posible diferenciarlos. Junto con esta guía van a ver va a haber también una clave de órdenes y un breve resumen de lo que son algunos caracteres morfológicos que son los más comunes, pero no son todos. Juan Pedro, cuando hizo la presentación, me mostró muchos más tipos de antenas, y justamente, bueno, eso en este caso, por ejemplo, no lo puse porque dentro de cada orden
hay diferentes tipos de género, y según el género van a variar otra vez los tipos de antenas, ¿no? Por lo menos colocar los más comunes, lo que se puedan diferenciar, ¿sí? Porque hay algunos que sí es necesario alguna lupa de mano, que el insecto es muy chiquito. Y bueno, según los caracteres que ustedes vayan viendo y vayan observando, tienen que definir a qué orden pertenece el insecto, siguiendo la clave de órdenes que le proporcionamos nosotros, ¿sí? Nosotros, bueno, este trabajo práctico se entrega hoy, y para el jueves tienen que entregar todo, ¿sí? Una de las cosas que habíamos pedido era que se entreguen los trabajos en tiempo y forma, ¿sí? Para considerar que está entregado en tiempo, tienen tiempo hasta el jueves. Ya después de esa fecha van a estar fuera de término, ¿sí? Y bueno, eso. Ya el práctico está disponible en aula virtual, así que pueden ir viendo, y bueno, si tienen alguna duda después pueden consultar. Si tienen alguna consulta, les voy a pedir que por favor la hagan al grupo, ¿sí? Para que todos estén al tanto, porque por ahí justamente la misma duda tienen varios, y bueno, justamente para eso está el grupo, ¿no? No mensajes privados, ¿sí? Al grupo, y bueno, en los horarios que también sean pertinentes, no de noche, ¿sí? Bueno, eso nomás. Eso es en forma individual, ¿no es cierto? Esto es en forma individual, sí. Y los insectos, bueno, lo pueden capturar del patio de sus casas, ¿no? No es necesario que vayan a otro lado, ¿sí? Bueno, seguimos un poquito más entonces con el tema de un popurrí de distintas plagas, digamos, que afectan a cultivos acá de Misiones, básicamente para complementar un rato más. A ver si me sale. Plagas agronómicas. Bueno, estas son algunos de los ácaros, digamos. Acuérdense que los ácaros son de la familia de los arácnidos. Vamos a ver la próxima clase, vamos a empezar con esto. Tienen 4 pares de patas, a diferencia de los insectos que solo tienen 3, y tampoco tienen alas, o sea que no tienen mucha forma de desplazarse. Son muy diminutos, y por lo tanto para observarlos necesitan de una lupa. Eso sí, deberían ir buscando alguna lupa de mano, digamos, para ir preparando su equipo de campo, ¿no es cierto? Un equipo de campo generalmente debería estar con una especie de tijera de podar, un serrucho, una pala en lo posible, bastante manual, y en lo posible utilizar este tipo de elementos, ¿no es cierto? Si ustedes, no sé si ustedes lo llegan a ver ahí, a ver si es factible. Acá es una lupa, ¿no es cierto? Que tiene 20 de aumento, ¿no es cierto? Pero con 10 por, es lo que les permite observar, digamos, estos individuos en campo, ¿no es cierto? Para el diagnóstico. O sea que este tipo de lupas es lo que ustedes deberían utilizar para sus salidas a campo, ¿no es cierto? Y poder determinarlo. Si no, no van a ver estos individuos, porque aparte son de movimiento bastante lento, ¿no?
aunque van a haber dos tipos de ácaros. Cuando vean con la lupa, unos que tienen movimiento rápido y otros de movimiento lento. Generalmente los que son perjudiciales son de movimiento lento. Los de movimiento rápido son fitoseídos. Estos fitoseídos son predadores de aquellos de movimiento lento, ¿no es cierto? Bueno, acá, no sé si ustedes llegan a observar, digamos, la presencia que tienen distintas coloraciones estos ácaros, y siempre con 4 pares de patas. Se caracterizan por tener cefalotórax, o sea, tienen la cabeza y el tórax juntos y el abdomen separado. Acá tenemos distintos tipos de arañuelas. Tienen como se dice, un ciclo incompleto, o sea que desde que eclosiona el huevo ya directamente se asemejan al adulto. Lo único van cambiando en tamaño y en coloración, ¿no es cierto? Y a medida que se van haciendo más adultos van tomando colores más oscuros. Vuelvo a repetir, aquellos de movimiento lento generalmente se relacionan con plagas, mientras que los de movimiento más rápido son fitoseídos y esos son predadores de aquellos de movimiento más lento. Una de las cosas interesantes de ácaros es básicamente en estos meses de sequía, básicamente cuando hay poco lluvia, generalmente hay aumentos bastante importantes de las poblaciones. Y básicamente en las zonas cercanas a los caminos de tierra colorada, ¿no es cierto? Cuando pasan los vehículos y levantan la tierra, ¿no es cierto? Ese polvo inhibe la acción de aquellos organismos benéficos, ¿no es cierto? Predadores, y por lo tanto las poblaciones de ácaro aumentan enormemente. Uno de los cultivos de Misiones más importantes afectados por el ácaro es el ácaro del té, ¿no es cierto? Pratilenchus, que es una de la principal plaga que atraviesan las plantaciones de té, digamos en la zona centro, sobre todo ahí cercano a Verá, Campo Viera, son las zonas donde más frecuente es ese tipo de plaga, de ataque. Hay un grupo de acaricidas que han sido probados, digamos, para utilizar en té, básicamente, y se hizo de tal manera de que esos acaricidas están hoy en día aprobados por proceso de buenas prácticas agrícolas. Las buenas prácticas agrícolas es un proceso de hoy en día de certificación, vamos a llamarlo así, que se está utilizando para, a partir del 1 de enero, es obligatorio para todo lo que es frutas y hortalizas a nivel del país. O sea que esto es una salida laboral interesante para la profesión, ¿no es cierto? Todo lo que sea procesos de certificación de buenas prácticas agrícolas, BPA. Esta es la forma en que se lo vería con una lupa, ¿no es cierto? Sin una lupa, ya que es muy difícil de discernir, ¿no es cierto?, lo que se puede observar. Generalmente se encuentran en el envés de las hojas, protegido, digamos, en la sombra. Acá tenemos el ciclo, un ciclo incompleto, ¿no es cierto?, del huevo. Ya empieza el estadio de las ninfas, ¿no es cierto?, y el adulto, pero siempre cambiando entre tamaño. Fíjense, el ciclo es entre 7 y 12 días, ¿no es cierto? A medida que las condiciones son más óptimas, 7 días, a medida que estas van perdiendo, digamos, se van alejando del óptimo, tarda más tiempo en cumplimentar su ciclo. Pero recuerden que es de ciclo incompleto, ¿no es cierto? El aparato bucal, raspador suctor, o sea que, como les decía, al igual que el caso de los trips, ¿no es cierto?, raspan la superficie de las hojas o de las frutas o de las flores, queda expuesta
el contenido celular, ¿no es cierto? Y por succión se alimentan. Este tipo de daño generalmente está relacionado a daños por sol, ¿no es cierto? Quemados por sol. Porque al romper las cutículas, digamos, estos aceites o algunos otros compuestos de la célula quedan expuestos y por efecto del sol es como producen un tipo de quemado. ¿Cuál es el daño que produce en sí el tema de, en este caso, soja? Es como si fuera que se aplicó un polvo, ¿no es cierto? Una ceniza sobre las hojas y queda ese aspecto bastante ceniciento, ¿no? Ahí está alimentándose el ácaro. Y acá tenemos los tipos de daño que producen, ¿no? La hoja de tipo como si fuera cenicienta, ¿no es cierto?, con ceniza. Puede transmitir virus, como en este caso es el virus de la lepra explosiva. El ácaro se alimenta en este sector, digamos, produciendo ese raspado, como les comentaba, y ahí inocula un virus, ¿no es cierto?, que es localizado, o sea, no tiene traslocación sistémica ese virus, se mantiene en ese lugar. Generalmente el daño ocasionado cuando la fruta es pequeña, pero a medida que va creciendo, la fruta se estira, ¿no es cierto?, y el daño se hace mucho más visible y por lo tanto perjudica comercialmente a esa. El mamón, por supuesto, es uno de los frutales muy afectados, digamos, por la presencia del ácaro, y esos síntomas se confunden con el virus del mosaico del mamón, ¿no es cierto?, el papaya rinespot, que también es muy parecido, pero en ese caso es transmitido por pulgones, ¿no es cierto? Pero la sintomatología es muy similar. Las arañuelas rojas, que son las más comunes, también pueden atacar a plantaciones de hierba, básicamente. Y ahí tenemos un enjambre, digamos, de arañuelas que están a veces cubiertas o protegidas por esta tela, digamos, característica de las arañuelas, que les sirve de protección y también de forma de dispersarse dentro del brote. Acá tenemos un ataque intenso, digamos, con la presencia de esas arañuelas ahí como habíamos visto, ¿no? Bueno, estas arañuelas son las que se conocen también como bichos colorados, aquellos que a veces se han tirado en el pasto y han tenido alguna dermatitis en la piel. Está causada por estos ácaros, ¿no es cierto?, que afectan al cuerpo, ¿no?, produciendo alergias, también causan asma y también pueden afectar a alimentos por ser contaminantes, ¿no es cierto?, y causar intoxicaciones en el humano. O sea que no solamente pueden causar daños desde el punto de vista de a las plantaciones, por ser fitófagos, sino que también pueden afectar al humano, ¿no es cierto?, en distintas maneras. Esta otra plaga que es bastante importante, sobre todo a nivel de invernáculo, ¿no es cierto?, para la producción del tomate y también del morrón, ¿no es cierto?, que ataca con las dos por igual. Se llama tuta absoluta, que es una polilla de tomate, o sea que por los colores se conoce que es de hábito nocturno, y produce una galería o minador en las hojas de tomate, y por lo tanto comienza a causar severos daños. La hembra coloca los huevos, digamos, por debajo de la cutícula. Ahí, una vez que eclosiona el huevo, sale el gusano, ¿no es cierto?, la larva, y se comienza a alimentar por debajo de la cutícula formando esa galería o mina, que básicamente son las que dan la sintomatología. Son de hábito nocturno,
y bueno, como les decía, de color oscuro, ¿no? Ahí tenemos el ciclo, acuérdense, ciclo completo, huevo, larva, pupa, ¿no es cierto?, estado latente, y nuevamente surge el adulto. Ahí el ciclo de vida varía entre un mes a 40 días, ¿no? Como les decía, siempre a medida de que las condiciones son más óptimas para el insecto, en este caso se cumple el ciclo en menores días. A medida que las condiciones no son tan óptimas, pasa a alargarse el número de días. Así en un estado de huevo, de aproximadamente una semana, en estado larval, que es donde causa daño, 2 semanas, 10 días el estado pupal, y ahí emerge el adulto, ¿no es cierto?, para implementar nuevamente el ciclo, ¿no? Es una plaga que está distribuida por todos lados, o sea que no es específica solamente eh, de la nuestra, ¿no es cierto?, de la Argentina, y fue introducida de Chile en el año 64, ¿no es cierto?, a la Argentina. O sea, fíjense que siempre, seguramente con la introducción de algún material enfermo, es donde se produce. Porque la mariposa, como adulto, creo que no, la cordillera no la va a poder atravesar volando. O sea que la única forma es por falta de controles que se han hecho, digamos, a nivel de los controles fitosanitarios, ¿no?, como les comentaba anteriormente. Ahí está la introducción, a partir de Chile, básicamente. Todo lo que sean las solanáceas, tomate, berenjena, papa, están afectados y puede causar tanto daños en hoja como también en fruto, ¿no es cierto? En fruto, disminuyendo totalmente la productividad, ¿no es cierto? Ahí están las galerías que se conocen sobre las hojas, disminuyendo la capacidad fotosintética básicamente, y a la disminuir la capacidad fotosintética es el rendimiento de la planta básicamente. Ahí está la galería nuevamente, los daños que produce en los frutos ya verdes, incluso verde de tomate, y daños en frutos, está asomando los gusanos, digamos, dando constancia de su presencia, de cuáles son los causantes de este daño, con orificios bien marcados, ¿no es cierto?, sobre todo cuando el fruto está verde. Una vez que el fruto está mucho más maduro, se empiezan a producir, digamos, menores. Las galerías típicas, ¿eh?, de los daños por la tuta. O sea que antes de la aparición de los frutos, ya con esta aparición, ya uno podría tener un indicador de que está presente el cultivo, produciendo secado de los mismos, secado de las plantas, y básicamente cuando ataca un invernáculo es bastante difícil, digamos, de controlarlo si no se lo hace preventivamente y rápidamente en los primeros momentos. Bueno, algunos de los mecanismos, digamos, de trampeo para la detección de esto lo vamos a ver más adelante, y bueno, por método de control, como les decía, vamos a ver más adelante. Bueno, yo dejaría por acá para la clase de hoy, siendo que es el día del profesor, o sea que tenemos media hora para compensarnos, digamos, y básicamente nos veríamos entonces el martes que viene, y no olvidar el tema de los prácticos que les comentaba de ella, porque ahí eso va a ser importante para el tema de uno de los factores para la promoción de ustedes, ¿no?, junto con los parciales y con todo lo que le dijimos en la primera clase. Bueno, si no hay alguna pregunta, dejaríamos por acá y nos veríamos entonces el martes que viene, si les parece.
Bueno, gracias, Alian, por la conexión. Y nos vemos entonces la semana que viene. Saludos para todos. Y Chao, cuidarse. profe. Bueno, y Chao, seguir. chao, profe. Chao, Juan Pedro, nos vemos. Oh, Abel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Ah, Bien, te bien. felicito. Ahí vi que anduviste haciendo presentaciones interesantes. Sí, di mi primer seminario doctoral, me fue bien, así que un O paso sea que más. ya tenés una clase armada de hormiga para la próxima. Tengo, sí. Vamos a Bueno, marearle un poco a los chicos. está bien, está bien. Bueno, chao, Abel, gracias. Chao, chao, gracias.